Te va a pasar. Yo no tengo idea. Con Flor Halfon. Actualidad. En La Negra Pop. Primero, las elecciones que hubo ayer. En Formosa, con el casi 70% de los votos, ganó Gildo Insfrán para ser gobernador por octava vez consecutiva, mientras que en Córdoba la cosa se picó porque está muy ajustado el triunfo de Martín Yarlora, el candidato del peronismo cordobés, es decir, el peronismo antikirchnerista, es decir, el peronismo de Schiaretti. Le saca apenas 3 puntos a Luis Juez, el candidato de Juntos por el Cambio, y Juez dijo que no va a reconocer el triunfo hasta que no haya números definitivos, entonces hay que esperar a eso, pero ya Martín Yarlora dijo: hemos ganado la elección. De todas formas, también hay que decir que es la peor elección del peronismo de Schiaretti de los últimos años, así que mucho para analizar en torno a eso. Vamos a las listas nacionales que tanto debate han generado el fin de semana. Un día antes de que cerraran las listas, el viernes por la noche, la cosa se dio vuelta. Finalmente se confirmó que la fórmula de unidad de la mayor parte del peronismo es Sergio Massa, Agustín Rossi, y digo de gran parte del peronismo porque salió Juan Grabois a decir que va a jugar entonces la interna en las PASO, porque solamente se bajaba si el candidato era Guado de Pedro, y Guado no fue. ¿Por qué al final la fórmula no fue Guado Mansur? Así como Daniel Scioli no bajaba su precandidatura con el presidente Alberto Fernández detrás, Cristina Fernández había lanzado el jueves a su candidato a presidenta. En realidad no lo había lanzado ella directamente, pero eso no pasa sin el aval de Cristina Fernández. Y de esa forma cada cual en la pulseada tenía cómo negociar. Es cierto, algunos dicen que no lo hubiera expuesto a Guado de Pedro si hubiera pensado que lo tenía que bajar. Efectivamente tenía la convicción de que quedara Guado de Pedro. Pero en estas horas escuchamos varios operadores de esta decisión y cada uno se adjudica gran peso en todo lo que pasó y cómo terminó. En lo que todos coinciden es en que el tucumano Juan Mansur se apuró en dejar trascender su posible candidatura a vice, que eso hizo calentar incluso a la propia Cristina Fernández y también a Sergio Massa, porque todavía había mucho por definir. Pero además todos se dieron cuenta en ese momento de que al trascender la fórmula Guado Mansur no había cosechado apoyos inmediatos de sectores relevantes, de la CGT, de los gobernadores. No habían salido la mayoría a respaldar, es decir, no había enamorado por fuera del kirchnerismo, e incluso dentro de los votantes kirchneristas Mansur hacía ruido y ya sonaba raro que la noticia, además de haberse filtrado, no generara demasiada sorpresa. Bueno, no parecía el estilo de Cristina, pero además también se empezaron a notar las repercusiones que tiene en el peronismo que Cristina no sea candidata y que su último dedazo, el de elegir a Alberto Fernández, haya funcionado bien para ganar, pero no haya funcionado bien para gobernar. ¿Qué quiero decir con esto? Que Alberto Fernández no es el único que quedó con la imagen dañada dentro del peronismo. Cristina Fernández también. Y si bien se supone que el kirchnerismo es en votos la fuerza mayoritaria del espacio político, también es cierto que sin Cristina no es tan fácil asegurar esos votos. En el medio hubo 2 gobernadores que viajaron desde sus provincias para hablar con el presidente de la Nación y también a reunirse con la vicepresidenta, Gerardo Zamora de Santiago del Estero, Raúl Jalil de Catamarca. ¿Y para qué se reunieron? Para decirles que era importante que hubiera un candidato de unidad, o por lo menos uno que registrara la mayor cantidad de los votos. Alberto Fernández le dijo: bueno, yo milito un candidato de unidad, hago que se baje Daniel Scioli, pero solamente si tengo espacio para elegir al vicepresidente, si puedo poner a Tolosa Paz y a Cafiero como candidatos en la lista de diputados bonaerenses, y si las listas que armó Scioli en distintos distritos siguen compitiendo. Si algo sabe Alberto Fernández es rosquear en armados electorales, que fue lo que hizo que en gran parte de su vida. Y todo lo que pidió esta vez le fue concedido, porque así como perdió poder, también demostró que tenía capacidad de daño, y eso quiere decir que algo de poder le queda y lo hizo valer. Pero para llegar a la fórmula final hubo mucha conversación con un hombre de Alberto Fernández que tiene mucho diálogo con la vicepresidenta y también con Massa, que es Juan Manuel Olmos, vicejefe de gabinete. Él fue quien intercedió en esta negociación, y a Olmos Cristina Fernández le dijo: mi candidato es Guado, pero si quieren una lista de unidad y creen que la unidad es con Massa, lo vamos a apoyar. Lo del diálogo que trascendió entre la vicepresidenta y el presidente, yo no lo tengo confirmado, incluso hay quienes directamente lo desmienten, así que no lo sé, pero es lo de menos. Y uno también podría preguntarse si por razones personales, políticas, históricas, lo que sea, Cristina Fernández se está corriendo del liderazgo del espacio, y eso
la verdad es que solamente lo va a responder el tiempo, pero ella ya venía diciendo, che, ocúpense ustedes, y lo que hicieron todos al ocuparse fue decirle, ¿no querés ser candidata? Bueno, al final está mandando un mensaje más concreto. De hecho, una parte importante de estas negociaciones fueron delegadas en Máximo Kirchner, y la verdad que muchas de esas disputas las perdió. Una es que él quería a Kicillof de candidato a presidente, y Kicillof consiguió quedarse como candidato en Provincia de Buenos Aires, que era lo que él quería. La cosa es que a la vicepresidenta también le sirvió la candidatura de Guado para demostrar, primero, que es pragmática, que ella es capaz de ceder, y además que el elegido no sea únicamente el candidato de Cristina, sino el candidato de consenso, que no es un dedazo, y eso le permite elegir a gran parte de las listas de diputados y senadores, que son los que van a entrar seguro, o más probablemente, y los que serán resistencia si el peronismo pierde la elección. Guado encabeza la lista de senadores, Máximo Kirchner la de diputados. O sea, entregó el poder ejecutivo, se quedó con el Congreso. Y por otro lado, los gobernadores lo respetan y sienten afecto por Guado de Pedro, pero hace rato que vienen diciendo que el candidato ideal para ellos es Sergio Massa. Por supuesto, Massa es otro que ha sabido negociar y ha conseguido ser candidato a pesar de que los números de inflación no son altos, sino son altísimos, y están muy lejos además de lo que él había dicho, de lo que él había prometido, porque así como había prometido que no iba a ser candidato porque eso no era compatible con el Ministerio de Economía, también había dicho que los números de inflación iban a ser distintos. Así que bueno que un candidato, que sea un candidato que no puede resolver hoy